El conde Larcel cuestiona qué significa todo eso, y cómo fue que Robaine desapareció. Pregunta a dónde se pudo haber ido, si estuvieron vigilando la entrada todo ese tiempo. Les ordena a los perros de casa que vayan a buscarla, ya que se supone que tienen un buen olfato. Sin embargo, el mayordomo, asustado, le informa que los perros ya han salido a buscarla y no pudieron percibir el olor en ningún lado. El conde Larcel, furioso, le cuestiona qué demonios está diciendo. Más tarde, los perros de casa se organizan para buscar a Robaine. Se distribuyen los lugares al cual buscar. Nuestra protagonista los estaba observando desde una habitación apartada. El subcapitán le comenta que es justo como ella dijo, nadie revisará en ese ático, todos están buscando en los lugares equivocados. Robaine le cuenta que la habitación de su hermana nunca recibió un mantenimiento adecuado, así que probablemente ellos ni siquiera sepan que existe un ático en esa habitación. En el fondo, se siente afortunada de haber leído la historia original, puesto que existía una línea, en la que decía que Lini se escondía en ese sitio para evitar a su familia, aunque solo fue una descripción vaga. El subcapitán le pregunta, por cierto, qué fue lo que hizo. Ya que de la nada roció perfume en todos, y gracias a eso los perros de casa no pueden olerlos en absoluto. Robaine razona que el perfume mágico realmente funcionó, se alegra de haberlo traído con ella, el perfume de Avila. Hace unos días, nuestra protagonista se dirigió a una tienda apartada en el centro de la ciudad. La dependiente, quien lucía cansada, se sorprendió ante la llegada de un cliente. Torpemente, le dio la bienvenida y le preguntó qué estaba buscando, pero hizo un desorden en la tienda. Se disculpó con nuestra protagonista y le pidió que esperara un momento. Robaine, con una sonrisa, le dijo que estaba bien y le pidió que se tomase su tiempo. La joven apenada le dijo que limpiaría todo eso de inmediato. Estaba muy nerviosa porque había pasado un tiempo desde la última vez que tuvo un cliente. Robaine observó su cabello rojo y rizado, también sus gafas, además de su actuación un poco torpe. Creyó que había ido al lugar correcto, ella era Avila Teruel. Avila se convirtió en un mago imperial a la edad de 18 años. Es alguien inteligente que incluso dimitió en protesta por los abusos que se cometieron a los mitad bestias en el Palacio Imperial. Está previsto que se convierta en la asistente de la princesa más adelante, quien es la protagonista de la historia original. Actualmente, dirige una tienda de ciertos suministros para gente mitad bestia, y al mismo tiempo recauda fondos para su investigación. Avila, una vez terminó de organizar todo, le agradeció por esperar, y le preguntó qué estaba buscando. Robaine se puso un poco nerviosa, tenía dudas sobre si esa persona la reconocería. Por el hecho de que ella es Robaine quien es conocida por abusar de los hombres bestias, estaba preocupada de que no le agradara. Pero creía que era posible que ella no la conociera, porque nunca se han cruzado aunque ella trabajara en el Palacio Imperial. Le comentó a Avila que estaba pensando en adoptar a un cachorro mitad bestia, y había escuchado que en ese lugar se vendían numerosos perfumes mágicos. Le contó que fue hasta allí para ver si había algo que la pudiera ayudar a acercarse al cachorro. Avila le contestó que entendía lo que estaba buscando, y que le mostraría lo que tiene. Nuestra protagonista creyó que, dado que Avila estaba llevando a cabo una investigación sobre hombres bestias, definitivamente tendría algo que debería serle de utilidad. Avila le mostró unos frascos y le explicó que la botella azul era un aroma mágico que calmaba la mente, la botella rosa poseía el efecto de ayudar a calmar los nervios, y la botella de color naranja la ayudaría con el apetito del cachorro. Nuestra protagonista se sorprende por la cantidad de productos que tiene y se da cuenta de que ha investigado mucho. Intrigada, le preguntó cuál era el efecto de esa botella transparente. La joven, un poco nerviosa, le contestó que ese fue un fracaso. Robaine le preguntó si entonces no tenía ningún efecto. Avila le respondió que, no exactamente, tiene el efecto de ralentizar los sentidos de los hombres bestias, o más bien un efecto debilitante. Le contó que se trataba de una versión fallida del perfume mágico rosa que le acababa de mostrar, y que solo puso para rellenar el expositor. Robaine se percató entonces, de que era eso lo que necesitaba. Le informó a Avila que se quedaría con eso. Avila se sobresaltó y le preguntó por qué. Le explicó que si quería hacerse amiga de ese cachorro, debería comprar la botella rosa. Robaine insistió en comprar ese producto. La joven tenía sus dudas sobre venderle un producto fallido. Nuestra protagonista le preguntó si acaso ese perfume tenía algún efecto negativo en los cachorros.
Avila abruptamente le respondió que no, le explicó que todo lo que vendía en ese lugar era hecho con magia blanca e ingredientes naturales. Por lo tanto, nunca crearía nada o vendería nada que fuera dañino para los hombres bestias. Nuestra protagonista le dijo que la entendía, y que confiaría en ella, puesto que podía ver que respetaba a los hombres mitad bestias. Aún así, la joven Avila continuaba con dudas. Robaine le prometió que no usaría ese perfume para hacer nada malo. Le pidió que confiara en ella y le vendiera el perfume. Además, le aseguró que estaba muy interesada en las investigaciones de Avila, por lo que le gustaría apoyarla en el futuro. Ahora, siente que convertirse en la patrocinadora de Avila fue una buena elección. De todas maneras, no tenía ningún uso para el generoso fondo como duquesa. Llega a la conclusión de que si hubiera sabido que ese perfume funcionaba tan bien, le habría comprado otra botella. Avila le explicó que solo necesitaba un par de gotas del perfume para que el efecto ralentizador hiciera que el olfato de los caninos disminuyera. Reflexiona que, de cualquier forma, solo ganó un poco de tiempo, y que lo importante comienza ahora. Sabe que una vez revisen toda la parte de abajo, seguramente continuarán con la parte de arriba, y alguien podría descubrir el ático escondido en la habitación de Lini. Por lo tanto, concluye que tendrán que salir de la mansión antes de que eso ocurra. El subcapitán le informa a la señorita que los preparativos están listos, tal y como ella lo pidió, y que ahora pueden preparar todo para escapar. Robaine expresa que eso es un alivio. Les comenta que entonces pongan en marcha el próximo plan. Mientras tanto, a la salida de la reunión con el Consejo de Ancianos, Hals le comenta al duque que no era necesario llegar tan lejos. Le dice que si no iba a revisarlo adecuadamente, debió haberle informado de antemano. El duque le pide que deje de quejarse. Hals le dice que está bien, y que solo se apresure y vaya a recoger a su esposa. Le informa que ya se puso en contacto con el punto de control mágico móvil más cercano. El duque le responde que está bien, y que se verán más tarde en el ducado de Blois. Luego de eso, se dirige a toda prisa en caballo a la mansión de los Larcel. No siente que sea muy creíble que llamaran a Robaine a la mansión del conde, solo para otorgarle una mina. Entre más lo piensa, más lo duda. Siente que debe darse prisa, y llegar donde está Robaine. Al llegar a la mansión del conde Larcel, se extraña porque no hay nadie en la puerta principal. Escuchó al conde Larcel cuestionando a alguien a dónde podría ir, incluso si intentaba huir. Dimitri se puso pálido porque vio que estaban amarrando a alguien en un saco. Tenía dudas sobre si la persona que estaba dentro de ese saco era Robaine. El conde Larcel le dijo a la persona que estaba en el saco, que incluso si intentaba huir, no iba a llegar muy lejos. Al ver que la unidad de perros de caza no estaba haciendo nada, los reprendió por ello. Les ordenó que la subieran al carruaje rápidamente y se dirigieran de inmediato al Palacio Imperial. Los hombres mitad perros aceptaron obedientemente. El duque de Blois, al juzgar por la situación, concluye que la que está dentro del saco es Robaine. Sintiéndose enfurecido e indignado, se pregunta quiénes diablos son esos tipos para atrapar a su esposa. Aún así, cree que si interviene en ese momento, sería un gran problema, ya que está cerca de la mansión. Por lo tanto, supone que tendrá que recuperar a Robaine cuando ellos entren al bosque. Luego de haber metido el saco en el carruaje, los sabuesos parten hacia el Palacio Imperial. Pero de repente, uno de los perros de caza les pide que esperen, y avisa que no deben dejar partir al carruaje todavía. El conde Larcel, enojado, pregunta quién es ese perro. Le comenta que el carruaje ya ha partido, por lo que se tiene que apresurar para escoltarlos. El joven sabueso le comenta que hay algo extraño, puesto que está seguro que la señorita llegó a la residencia del conde con 5 escoltas. Sin embargo, solo lograron capturar a 2 de ellos, y los otros 3 nunca fueron encontrados. El conde le cuestiona cómo es eso posible. El joven mitad perro agrega que es imposible que los caballeros del duque hayan abandonado a la persona que se suponía que debían proteger. Le preguntó al conde si acaso revisó el rostro de la persona que estaba en el saco. El conde Larcel se mortifica porque no lo hizo. Le pregunta qué es lo que quiere decir con eso, si acaso está intentando decir que la persona que está en el saco no era la duquesa Robaine. El sabueso le respondió que definitivamente olía a Robaine. En ese momento, el mayordomo interrumpe alterado, le informa al conde que, al parecer, la dama se está escapando a caballo por la puerta principal junto a un caballero. El conde, incrédulo, cuestiona lo que dijo,
pregunta por qué demonios la duquesa está allí. Les ordena a los perros de caza que se quedaron, que vayan por ella en ese instante. Les dijo que debían darse prisa y atraparla. Afortunadamente, el duque de Blois estaba escuchando todo. Se sorprende de que haya cambiado de lugar con alguien más. Se pregunta si habrá sido idea de Robaine, ya que sabe que a los escoltas no se les habría ocurrido una idea tan innovadora, aunque no se explica cómo fue que logró engañar a los sabuesos. Sin embargo, cree que esa persona que huye en caballo tampoco es Robaine, por el hecho de que recuerda que entre los escoltas había una escolta con el cabello rojo. Con una sonrisa, expresa que entonces ahora irá a buscar a su verdadera esposa. Nuestra protagonista recuerda que en su vida anterior, disfrutaba de cabalgar en caballo. Recuerda un día, cuando estaba en el establo de la tía Eunji. Ese día, su tía le preguntó cómo le fue, y si su paseo fue agradable. Nuestra protagonista le respondió que sí, que ese día se divirtió mucho, y le expresó que siempre estaría agradecida con ella. Su tía le preguntó si había considerado lo que le dijo anteriormente. Nuestra protagonista no comprendía de qué hablaba, su tía le recordó que se refería a montar a caballo de forma profesional. Exclamó que sería un desperdicio que las habilidades que adquirió solo se quedaran en una competencia amateur. Le aseguró que le iría bien, ya que le gusta y cuida mucho a los caballos. Nuestra protagonista le agradeció por sus amables palabras. Sin embargo, le dijo que estaba bien de esa manera, le bastaba con poder correr junto a un caballo como ese. Incluso lo consideraba demasiado para ella. Ahora, nuestra protagonista se acerca a uno de los caballos que estaban en el establo del condado Larcel. Amablemente, le dice que ese día tendrían que irse, y le pide que cuide de ella. En ese instante, el subcapitán le informa a la duquesa que parece que los perros de caza restantes decidieron seguir al otro grupo por la puerta principal. Robaine le dijo que eso era excelente, y que entonces era hora de partir. El subcapitán le pregunta si realmente podrá montar sola un caballo. Nuestra protagonista, confiada, le responde que estará bien, ya que sabe montar a caballo de forma magnífica. Luego de eso, se monta al caballo y le comunica al subcapitán que tendrán que ir rápidamente al portal mágico de teletransportación más cercano. Tras un largo recorrido en caballo, Robaine razona que si siguen corriendo a un buen ritmo, será fácil llegar al punto mágico. Ruega que, por favor, no se encuentren con nadie en el camino. Pero al poco tiempo, el subcapitán le informa a la duquesa que los sabuesos los estaban persiguiendo. Nuestra protagonista se alarma, cree que ya debieron haber descubierto que lo otro era una trampa. Piensa que sería genial si pudieran llegar al círculo de magia, pero no pueden presionar demasiado y arriesgarse a ser capturados. Llega a la conclusión de que por ahora lo mejor sería esconderse en el bosque, y tratar de deshacerse de los sabuesos en una encrucijada. Le comunica al subcapitán que deben ir hacia el interior del bosque. El subcapitán acepta, y se adentran al bosque. Nuestra protagonista se alivia al ver que hay dos caminos para elegir. Le indica al subcapitán cuál camino tomar. Una vez llegaron a un buen escondite, ambos se bajaron de sus caballos. Nuestra protagonista rápidamente rocía el perfume ralentizador por todos lados. A los pocos minutos, el subcapitán le informa a la duquesa que los sabuesos están por pasar por ese lugar. Aguantaron la respiración y se mantuvieron escondidos, por suerte, los sabuesos pasaron de largo, y así lograron despistarlos. Robaine deja escapar un suspiro de alivio. Siente que va a morir, no cualquiera puede manejar una persecución como esa. Reflexiona que, como tendrán que caminar hasta donde está el círculo mágico, primero necesitarán recuperarse rápidamente. Pero está tan agotada, que incluso sus habilidades curativas no están funcionando. Se pregunta si podrá regresar a Blois sin ser atrapada. De repente, escucha el sonido de los galopes de un caballo y se pone en alerta. Se pregunta si acaso ya han descubierto que se escondieron y regresaron. Pero de los arbustos salió Dimitri llamando con preocupación a Robaine. Nuestra protagonista se sorprende por verlo en ese lugar. El duque se acerca hacia Robaine y le pregunta si se encuentra bien. Robaine le cuestionó cómo llegó hasta ese lugar, y qué pasó con el consejo de ancianos. El duque le dice que eso no importa ahora, de todas maneras, le cuenta que la reunión ya había concluido. Robaine le respondió que, por supuesto, es importante. Dimitri le comenta que, honestamente, su esposa es imposible de tratar. Nuestra protagonista le pregunta cómo fue que la encontró.
Dimitri le contesta que la vio cuando robaba el caballo del establo y la ha estado siguiendo desde entonces. Le comenta que es muy buena montando a caballo, incluso casi la pierde. Expresó que no conocía ese talento suyo. Nuestra protagonista, entre risas, le cuenta que es buena en muchas cosas. El duque le pregunta si entonces deberían regresar a Blois en ese momento, a lo que Robaine, animada, le responde que sí. No obstante, son interrumpidos por un grupo de sabuesos, los cuales les dicen que eso no será posible. Le informan a la duquesa que su majestad quiere ver a la señorita, y que es tiempo de que ella vaya con ellos. Robaine no comprende por qué esos sabuesos creerían que ella los seguiría sin resistirse. Pero, de repente, una barrera mágica empieza a rodearlos. Nuestra protagonista, viéndose en esa situación, al menos, se alegra de que Dimitri esté con ella. Dimitri le pide a Robaine que se quede detrás de él, a lo que ella asiente. El duque le ordena al subcapitán que los cubra, y el subcapitán acata la orden. El sabueso líder les avisa que no están en ese lugar con el propósito de pelear. Les comenta que su majestad solo desea ver a la señorita, así que les pide que, por favor, den un paso al costado, y no hagan su trabajo más difícil. El duque le cuestiona por qué la llaman señorita, puesto que es una mujer casada. Mientras se abalanza hacia ese sabueso, le pide que le diga a su majestad que si tiene tanto interés en hablar con su esposa, entonces que envíe una invitación formal dirigida al duque y a la duquesa de Blois. El joven mitad perro, mientras se cubre del ataque, le pide al duque que, por favor, se tranquilice, ya que solo quieren que la señorita los acompañe. El duque, con una mirada amenazante, le dice que no lo hará, y les recuerda que su esposa ya dijo que no desea encontrarse con su majestad. El joven mitad perro le informa que incluso si ella se niega a verlo, es una orden directa de su majestad. El duque de Blois vuelve a arremeter contra él, y le aclara que eso no le importa. Nuestra protagonista se asombra, puesto que aunque está viendo a esos dos directamente, no puede seguir sus movimientos. Sin embargo, de una cosa está segura, y es que Dimitri está realmente furioso, por el hecho de que sus ojos se ven como los de un gato agitado. Luego de varios intercambios, el duque logra hacerle daño al sabueso. El duque se dirige al líder de los perros, y le advierte que una parte de él quiere desgarrarlo en pedazos. Pero no quiere causar tal escena frente a su esposa, así que le pide que se largue de ese lugar en ese instante. El joven insiste que su majestad ha dado la orden de llevar a la joven dama al palacio. Dimitri se molesta, y expresa que en serio los perros imperiales son simplemente estúpidos, y no escuchan a los demás. Le dice que se lo repetirá de nuevo, si su majestad desea hablar con su esposa, entonces debe enviar una carta oficial al ducado. No es necesario hacer todo ese escándalo. También le pide que le diga que es de hombre aceptar cuando se es rechazado, y que no vuelva a intentar algo parecido de nuevo o lo lamentará. El joven mitad perro le comenta que ellos solo reciben órdenes de su majestad y hace uso de su magia. El duque le pregunta a ese perro qué demonios está haciendo ahora. De repente la barrera empieza a rodear solo a nuestra protagonista y a su caballo. Antes de que se cierre la barrera, Dimitri le grita con desesperación a Robaine que aguante un momento, y promete que irá enseguida. El líder de los sabuesos le informa que eso no funcionará, y los otros perros de caza se abalanzan para atacar al duque. Nuestra protagonista se preocupa al ver esa escena. Dimitri, con una sonrisa, exclama que por ese motivo odia a los perros. Robaine, una vez atrapada, no puede creer que esté en ese lugar nuevamente. No entiende cómo puede ser posible que escape y quede atrapada de nuevo, vuelva a escapar y que pase lo mismo otra vez. Lo que siente cada vez que está dentro de esa barrera, en realidad, es nada. En un espacio como ese, no es capaz de notar siquiera el paso del tiempo. Se sentía preocupada porque, justo al final, parecía que esos perros realmente estaban atacando ferozmente a Dimitri. Quiere convencerse de que Dimitri es fuerte y estará bien, pero no se puede quitar la preocupación de encima. En ese instante, el caballo rechina. Nuestra protagonista intenta calmarlo. Le comenta que él también parece ansioso. Le asegura que estarán bien, y que definitivamente el duque irá a salvarlos. En el fondo, se alegra de tener la compañía de ese caballo, porque no quería estar en ese lugar sola. Solo desea que Dimitri llegue pronto. De repente, escucha la voz de Dimitri llamándola por su nombre. Robaine se da cuenta de que hay una grieta en la barrera. Del otro lado de la barrera, Dimitri le pide que se cubra y que se mantenga atrás. Luego,
El duque con su magia negra rompe la barrera. Nuestra protagonista se cubrió, pero llegó a ver un ojo observándola. No puede creer que acaba de hacer contacto visual con esa niebla oscura, supone que tal vez vio mal. Dimitri se acerca corriendo a Robaine y le pregunta si está bien. Robaine le responde que ella está bien. El duque se disculpa por haberla hecho esperar tanto tiempo, a lo que ella le asegura que fue solo un momento. Preocupada, le pregunta si esos sabuesos no están muertos. Dimitri le comenta que no quería que su esposa viera algo tan desagradable, así que, por el momento, les perdonó la vida. Sin embargo, si ella lo desea, puede eliminarlos ahora. Nuestra protagonista rápidamente le dice que no. Internamente, reflexiona que Dimitri tiene una fuerza extraordinaria, y en verdad le sorprende que haya sometido a los sabuesos él solo. Al observar detenidamente a uno de los sabuesos, se da cuenta de que tiene una marca bastante singular en su cuello. Concluye que, dado que es un perro de caza imperial, y tiene 3 marcas como perlas en el cuello, entonces ese debe ser Cádiz, el protagonista masculino de la historia original. Eso significa que Dimitri luchó contra el protagonista masculino. No lo puede creer. Siente que acaba de empezar a caminar por el camino de la villana original, sin siquiera haberse dado cuenta. El duque le dice a Robaine que vuelvan ahora. Pero nuestra protagonista no le responde. Robaine le pregunta si pueden llevar a esos sabuesos al ducado de Blois. El duque alterado le cuestiona por qué harían eso. Robaine le dice que esos son los perros de caza que son parte de la Guardia Imperial de Su Majestad. Le pregunta si entonces no cree que a Su Majestad le gustaría recuperarlos. Piensa que primero necesitan cuidarlos muy bien, antes de enviarlos de vuelta, y en realidad, está decidida a escapar de su destino como villana. Le comenta a Dimitri que siguen siendo personas, así que le pide que los mueva con cuidado. El duque le pregunta por qué no simplemente los dejan en ese lugar. Robaine le cuestiona por qué insiste con eso, si ya han acordado intercambiar los perros de caza con el emperador. El duque expresa que no puede creer que tenga que llevar de vuelta a esos perros malolientes a Blois. Luego de montar a los perros, nuestra protagonista toma su asiento en el carruaje, se siente aliviada porque finalmente regresarán, y además en un carruaje gracias a que Hals envió uno por adelantado. El duque, curioso, le preguntó quién era la persona que fue envuelta en un saco y se la llevaron en un carruaje. Nuestra protagonista se sorprende de que haya visto eso también. Le cuenta que esa persona era su madre, la cual regresó al condado llorando. El conde Larcel se indignó y cuestionó cómo esos sabuesos pudieron confundir a la condesa con Robaine. El duque de Blois le pregunta si entonces engañó a los sabuesos, con nada más que un chal impregnado con su olor corporal. Robaine, sintiendo orgullo, le respondió que no fue solo eso. Le cuenta que, gracias a un perfume mágico que ella patrocina, pudo confundir el olfato de los sabuesos. Dimitri le pregunta cómo se enteró sobre ese perfume, y exclama que su esposa es realmente asombrosa. Nuestra protagonista se pone tímida ante sus halagos, y le responde que solo lo descubrió por casualidad. Dimitri, con una sonrisa, le pregunta si entonces regresarán a Blois, a lo que nuestra protagonista le responde que le parece una buena idea. Dimitri le dice que no quiere volver nunca más al asqueroso condado Larcel. Robaine le comenta que piensa exactamente lo mismo. Al día siguiente, en la mansión de Blois. Nuestra protagonista siente que esa mañana es muy refrescante. Y como era de esperar, la casa del duque de Blois es la mejor. Concluye que realmente no quiere regresar nunca más a la casa del conde Larcel. Recuerda que ayer llevaron hasta allí a unos perros de caza, pero dado que Dimitri los odia tanto, ni siquiera pudieron hablar sobre el trato que recibirían. Supone que tendrá que mencionar el tema nuevamente más tarde. Está decidida a definitivamente alejarse del camino de la villana. Pero primero quiere ir al anexo, ya que no ha visto a los niños porque estaba en la mansión del conde. De repente, se asustó al escuchar un grito desesperado pidiendo que se fueran de allí. Robaine se mortificó porque esa voz sonaba como la de Saya, y además provenía del pasillo. Se acercó a ver qué estaba pasando, y se encontró con la doncella Lidel, advirtiendo a Saya que si el maestro lo veía en ese lugar, tendría problemas, por lo que deberían regresar rápidamente al anexo. Pero Saya estaba completamente en un estado alterado y con una postura defensiva. Nuestra protagonista se sorprende de que realmente sea Saya, y no sabe qué hace en el edificio principal. Le pregunta a la ama de llaves qué está pasando.
La ama de llaves le explica que vieron a Saya que había entrado al edificio principal, e intentaron calmarlo y enviarlo al anexo antes de que el maestro lo viera, pero se puso de esa manera. Saya les pide a todos que se larguen. Nuestra protagonista no se extraña de que fallaron, dado que eso pasa cuando un gato está así de alterado. Liddell se acerca a Saya diciéndole que todo estará bien y que solo tiene que regresar al anexo. Pero instintivamente, Saya la ataca y le muerde la mano. Robaine se acerca y le pregunta a Liddell si se encuentra bien. La doncella, entre lágrimas, le cuenta que ella solo quería llevar a Saya de regreso al anexo. Robaine piensa que, afortunadamente, como Saya es aún un gato pequeño, la mordedura no es grave. De cualquier manera, concluye que parece que nadie en ese lugar entiende los hábitos de los gatos. Cree que si eso continúa, será difícil que los sirvientes que van y vienen del anexo se lleven bien con los niños. Por lo que razona que tendrá que informarles sobre cómo tratar con los gatos. Le pide a Liddell que retroceda por el momento, y guarde silencio. Liddell se alarma, y le pregunta a la señora si acaso planeaba acercarse. Le advierte que Saya está muy agresivo. Robaine le hace una seña para que se mantenga en silencio. Con voz suave le dice a Saya que está todo bien, pero el pequeño gatito solo gruñe y le bufea. Robaine se agacha a su altura y le pide que se acerque. Sin embargo, eso no funciona, y Saya sigue en un estado alterado. Robaine se da cuenta de que el gatito está muy asustado, y no tiene intenciones de salir. En ese caso, usará otra manera. Sale corriendo y se esconde detrás de un muro. Cuenta hasta 3, y luego aparece sorpresivamente ante Saya. Por alguna razón, eso llama la atención de Saya, y se emociona. Nuestra protagonista, al ver que mostró interés, decide hacerlo una vez más. Al salir por segunda vez para mostrarse, Saya ya salió de su escondite saltando hacia ella. Con emoción, le dice a Robaine que pudo encontrarla. Nuestra protagonista lo halaga diciendo que es genial encontrando cosas. Saya le comenta que es bueno en todo lo que hace. Robaine le pregunta si, entonces, también es bueno disculpándose. Le ordena que se disculpe con Liddell por haberla lastimado. Saya a regañadientes se dirige a Liddell, explica que Robaine le dijo que debía disculparse, pero le pide que de ahora en adelante tenga más cuidado. A nuestra protagonista le queda claro que tendrá que educar a los niños pronto sobre las normas de la sociedad humana. Liddell quedó asombrada y le dijo a la señora que es increíble. Saya advierte que lo dejará pasar solo por esa vez. Mientras tanto, Coco se encontraba alegremente paseando por el jardín de la mansión principal, exclamaba que ese lugar es el mejor para dar un paseo. Pero de repente se encuentra con el gruñón de Dimitri, lo que lo hace sobresaltar. Coco no sabe qué hace su hermano mayor en el jardín, ya que por lo general a esa hora suele estar en su oficina haciendo su trabajo matutino. Nervioso, le dice a Dimitri que se irá de ese lugar enseguida. El duque le dice que no tiene intención de atacarlo, así que le ordena que se acerque. Coco le responde afirmativamente a su hermano mayor, a lo que Dimitri le pide que lo llame duque. El duque le dice que no es la gran cosa lo que quiere preguntar. Le pregunta si él también siente el olor a hierba en Robaine. Coco le pregunta si se refiere a ese agradable olor. El duque está convencido de que ese niño también mencionó el olor cuando conoció a Robaine por primera vez. Ya ha comprobado varias veces que otros humanos no reconocen ese aroma, así que se preguntaba si sería un aroma que solo las mitad bestias podrían oler. El duque le pregunta a Coco si alguna vez ha visto a Robaine usar perfume. Coco le responde que no. Le cuenta que a Robaine no le gusta usar perfumes, y que las criadas dicen que ni siquiera usa fragancias cuando se baña. El duque curioso le pregunta si es en serio, a lo que Coco emocionado le responde que sí, además le cuenta que el olor de Robaine se intensifica cuando duerme por la noche. El duque le responde que entiende. E inmediatamente le da un puñetazo en la cabeza a Coco. Le ordena que a partir de ese día no se acerque a la habitación de Robaine por la noche. Le advierte que si lo hace una vez más, lo enterrará en la montaña que está detrás. Coco, lloroso y sin entender por qué lo golpeó, le comenta que él solo respondió lo que le preguntó. Dimitri agrega que ya no la llame Robaine, sino que la llame señora. Antes de irse, le comenta a Coco que lo estará vigilando, así que debe portarse bien. Coco le dice que eso es demasiado. Mientras se dirige al anexo, Dimitri recuerda que había escuchado hablar de especies que se comunicaban a través de feromonas fuertes.
pero nunca había escuchado hablar de una persona así entre los humanos. Por lo tanto, cree que debe tratarse de una característica exclusiva de Robaine. Poseer un aroma capaz de atraer a los gatos. Tiene curiosidad sobre si la atracción que siente por ella se debe a ese aroma. No sabe qué hacer. Nuestra protagonista se da cuenta de su presencia, y le pregunta qué está haciendo en el anexo. El duque le contesta que ha ido hasta allí para invitar a su esposa a almorzar. Le pregunta si le gustaría hacerle compañía. En el fondo, llega a la realización que por el momento la mantendrá a su lado hasta que se canse. Mientras tanto, en el Palacio Imperial. La princesa se encontraba dando un paseo por los campos de entrenamiento, pero se llevó una sorpresa al ver que no había nadie. Con una expresión triste, comentó que ellos tampoco estaban ese día. Se dirige a un caballero imperial y le pregunta si los perros de guardia de la primera división tampoco recibirán entrenamiento ese día. El caballero le responde que actualmente el primer escuadrón se encuentra en una misión especial, y por eso no estaban en el palacio. La princesa le pregunta de qué clase de misión se trata. Sin embargo, el caballero le responde que es una misión dada por la familia imperial, por lo que no puede informarle de eso a la princesa, y le pide disculpas. La princesa le dice que entiende. Mientras se retira, comenta que es una lástima, porque hace tiempo que no los ha podido ver entrenar, y tenía la esperanza de poder verlos ese día. Se pregunta por qué su majestad los mantiene tan ocupados, cree que tal vez no soporta la vista de sus perros descansando en casa. De regreso a la mansión del duque de Blois, nuestra protagonista confundida se pregunta qué es todo eso. No sabe desde cuándo se les permite a los gatitos caminar por el edificio principal tan descaradamente. Se pregunta si no se suponía que tenían prohibida la entrada al edificio principal. El duque le cuestiona a Robaine si acaso la comida no es de su gusto. Nuestra protagonista le responde que no es eso. En el fondo, no comprende por qué Dimitri está actuando como si fuera normal que Coco y Saya estén allí. Se pregunta qué está pasando y si está todo bien ahora. Dimitri le pregunta cómo planea educar a esos niños. Robaine le cuestiona qué quiere decir. El duque le comenta que no pueden dejar que sigan comportándose como unos salvajes. Por lo que cree que será mejor encontrar a alguien rápidamente que se haga cargo de educarlos. Pero le aclara que si su esposa prefiere enseñarle personalmente, está bien para él. Le pide que simplemente le diga la forma en que le resulte más cómodo hacerlo. Nuestra protagonista le dice que en realidad ella tampoco sabe cómo educar a los hombres bestias, por lo que si hay un experto, le gustaría dejárselo en sus manos. En el fondo no está del todo segura, pero cree que Dimitri ha decidido aceptar a los niños, y piensa que eso es genial. El duque se queda pensando sobre encontrar a un experto, y le comenta que no cree que haya alguien que conozca mejor a los gatos que su propia esposa. Nuestra protagonista le cuestiona de qué está hablando. El duque le cuenta que hay un rumor circulando entre los sirvientes sobre lo bien que su esposa trata a los gatos, que incluso dicen que parece que el alma del duque de Blois ha sido capturado por ella. Robaine se asusta ante esos rumores, se pregunta qué demonios estaban hablando esas personas a sus espaldas. Le asegura al duque que tomará medidas estrictas con respecto a lo que dicen las sirvientas, y hará que se mantengan calladas. Le pide disculpas por escuchar cosas tan extrañas. Dimitri le dice que está bien con ello, y que solo tenía un poco de curiosidad. Le pregunta si de verdad puede robar su alma. Nuestra protagonista siente que le está tomando el pelo. Le pide a Dimitri que deje de molestarla. Dimitri le aclara que no estaba bromeando. Nuestra protagonista se altera y le señala que se está riendo en ese momento, a lo que el duque le pide disculpas. Saya le pregunta a Coco si es idea suya, o el jefe está molestando a Robaine. Coco le cuestiona si eso cuenta como molestar. Le pide que lo olvide, que podría saber un niño como él, le sugiere que mejor siga comiendo. Saya se enoja, le dice imbécil y le cuestiona qué fue lo que dijo. Le recuerda que ya le advirtió que no se burlara de él por ser más joven. Coco, sintiéndose intimidado, le pregunta si acaso dijo algo equivocado. Robaine se apresura a detenerlos, les recuerda que ya les dijo que no debían pelearse, no puede creer que un segundo que los deja de ver, ya están peleando otra vez. Los niños al unísono le dicen que no estaban peleando. Nuestra protagonista deja escapar un suspiro, y les pregunta a los niños cuántos vasos de agua han bebido ese día, apuesta que no han tomado ni uno. Al escuchar ese regaño, el duque se atraganta con la comida.
Nuestra protagonista le pide a Dimitri que espere un minuto y le pregunta si acaso ha bebido su agua ese día. Dimitri intenta evitar responder. Nuestra protagonista se enoja y le recuerda que ya le había dicho que tenía que beber agua regularmente, y que debería estar tomando al menos 5 vasos de agua al día. Dimitri, avergonzado, le responde que tiene razón. Ese es un tip importante para los gatos, dado que si beben poca cantidad de agua, podrían desarrollar problemas renales. Nuestra protagonista siente que realmente son como gatos, porque no la escuchan en absoluto. En el rostro del duque una sonrisa se dibuja. Reflexiona que, después de todo, no está mal compartir la comida todos juntos. Otro día, nuestra protagonista se dirigió a los calabozos donde se encontraban los sabuesos. El guardia le preguntó a la señora si estaba segura de querer entrar. Robaine le respondió que sí y le pidió que abriera la puerta. Luego, el guardia la guió hacia dentro de los calabozos. Nuestra protagonista se pregunta si será porque es una mazmorra subterránea que está tan oscura y húmeda. El guardia le pregunta si desea que la guíe hasta donde están encerrados los perros recién llegados. Robaine le responde que sí. Recuerda que dijeron que los sabuesos estaban encerrados en celdas individuales. Sabe que no hay más opción que mantenerlos encerrados, porque hay muchos ojos observando. Sin embargo, no se siente bien al saber que los han encerrado en un lugar como ese. Pero al menos se alegra de que Dimitri se encargara de que recibieran comidas y otras atenciones. Una vez llegaron, el guardia le comenta que en ese lugar es donde se encuentran los nuevos sabuesos. Robaine le responde que entiende. De una habitación en el fondo, se escuchan ladridos. Robaine recuerda que escuchó que Cádiz, su líder, estaba encerrado en una celda individual más al fondo. Le pregunta al guardia si podría abrirle esa celda por un momento. El guardia advierte que eso es peligroso. Robaine le pide que solo abra la puerta externa de la celda, y pregunta si no hay otra reja más. Le cuenta que también escuchó que habían puesto múltiples grilletes mágicos. Además, sabe que el emperador le ordenó que no le hicieran daño a Robaine, así que está segura de que no la atacará. Le pide al guardia que se apresure. El guardia le dice que entiende, pero le pide que aún así no se acerque demasiado. Al abrir la puerta, se encuentran con un perro ladrando en una posición defensiva. No obstante, el perro, al ver a Robaine, dejó de ladrar y se echó para atrás. Nuestra protagonista no comprende por qué hace eso. Se pregunta si será que está en mal estado o algo así. Supone que deberá acercarse un poco más, para comprobarlo. Al acercarse, el perro estaba temblando, lloriqueando, y pidiendo disculpas. Nuestra protagonista se pregunta por qué está diciendo eso. Pero el perro continúa con una posición aterrada y pidiendo disculpas repetidamente. Le pide disculpas a Robaine porque se equivocó. Nuestra protagonista se mortifica al ver el terror que siente el perro, y tiene un déjà vu sobre ella misma cuando era niña. Solo que ella se disculpaba con su padre. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.